Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana, en Chile, en América Latina y en el mundo. Estamos aquí en Diálogos Ciudadanos para conversar con nuestro amigo que nos acompaña de modo permanente ya, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile. Marcos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días, un gusto estar nuevamente en este espacio, ¿no?, de la Ventana Ciudadana que nos permite abrir la posibilidad de conversar, de intercambiar opiniones, puntos de vista sobre lo que está aconteciendo en nuestro país y hacer el análisis de política y actualidad necesario, especialmente para el proceso de segunda vuelta que vamos a tener en Chile. Es conveniente a la gente que se informe, que busque elementos para tomar una mejor decisión. Así que muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti, en nombre mío personal y de la dirección de la Ventana Ciudadana, para intentar aportar en este clima exacerbado de pugnas políticas, para intentar que la ciudadanía resuelva del modo más responsable posible su adhesión a los candidatos que pasan en segunda vuelta. Y que ya estamos a poco más de 15 días de que cada uno de nosotros tome la decisión, no solo por nosotros, sino por el país. Yo quiero, de modo muy especial en esta ocasión, señalar que lamento profundamente que se haya tensionado tanto el ambiente político electoral, pero no puede ser de otro modo cuando estamos frente, desde mi punto de vista, perdóname Marco y perdónenme auditores, pero yo creo que estamos en una situación en que tenemos solo dos alternativas: democracia o un totalitarismo que yo soy capaz de señalar sin ninguna duda con visos serios, marcados de una posibilidad de que el fascismo vuelva eh, a nuestra vida nacional. Esto porque yo debo declarar, no le creo los cambios que hace el candidato Kast. Yo creo que su propuesta y su partido están por un totalitarismo en nuestro país. Así lo señala en su primer programa de gobierno, y no le creo a los cambios que hoy día está señalando. Lamento profundamente, porque este no es solo un tema electoral, es un tema político que cruza a la sociedad chilena. Lamento, Marcos, discúlpame mi introducción, lamento que la derecha chilena se haya entregado totalmente en los brazos de una propuesta poco democrática. Lamento profundamente que los sectores intelectuales de este país, desde la izquierda a la derecha, no hayan salido a defender lo que tenemos de democracia, débil, con dificultades, poco desarrollada, pero democracia al fin. En cambio, tenemos por el otro lado la posibilidad de que esto se transforme en una situación lamentable para el país. Eso es lo primero que te quiero señalar para que tú hagas un análisis, porque es el tuyo el que vale, tú eres el experto. Aquí no hay solo un juego electoral, hay un juego por la sociedad chilena. Sí, efectivamente estamos enfrentando una elección difícil, ¿no?, de segunda vuelta. Sabíamos que este escenario iba a ser un escenario de creciente polarización, como es lo que estamos observando, en donde se están enfrentando dos visiones, ¿no es cierto?, dos extremos que evidentemente hacen pensar al país que quizá hubiera sido mucho más razonable haber buscado fórmulas que evitaran este enfrentamiento. Pero bueno, las cosas ocurrieron de esta manera. Tenemos dos candidatos que después de la noche del 21 de noviembre, ¿no?, cuando conocimos los resultados de la primera vuelta, estaban
mostrando esos resultados una sorpresa, ¿no? Que el favorito, Gabriel Boric, llegaba en segundo lugar y sobre quien no había participado en un proceso de primaria de su sector, ¿no? Finalmente terminó imponiéndose al candidato de la derecha o del gobierno, Sebastián Sichel, y apareciendo en la primera posición, ¿no? Del resultado de esa noche, ¿no? A partir de esa noche, ¿no? Los candidatos comenzaron al día siguiente, el día 22, a desplegar sus campañas. Ya llevamos 8 días, ¿no? De ese resultado. Y en estos primeros 8 días, 9 días, lo que estamos viendo es una candidatura de Gabriel Boric, diría yo, con mucho más energía, más energética, ¿no? Logró 3 cosas. En primer lugar, abrochó muy bien, digamos, los apoyos de los partidos que conformaban el nuevo pacto social, que agrupaba a las fuerzas de la ex concertación, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Liberal, ¿no es cierto?, Nuevo Trato, todos, ¿no es cierto?, rápidamente, desde la misma noche del día 22, del 21, perdón, y después, conforme iban pasando la hora, plantearon su apoyo incondicional a la candidatura de Gabriel Boric. Lo propio hizo los 2 candidatos derrotados, la senadora Yanna Proboste, Marco Enrique Ominami, ¿no? Inmediatamente, como digo, pasadas pocas horas de conocer el resultado final. Por lo tanto, abrocha muy bien en una operación de gestión política esos acuerdos. Segundo lugar, incorpora una serie de rostros que le aportan capital simbólico a su candidatura. En algunos casos, rostros que lo que buscaban era moderar un poco la idea, ¿no es cierto?, de que la economía era un punto, o el programa económico era un punto débil. Se incorporan varios economistas, hombres y mujeres bien reconocidos, ¿no?, al comando, a un espacio de consejo asesor. Engie, Repeto, Landerreche, Saller, ¿no?, un expresidente del Banco Central. Por lo tanto, eso fue un elemento importante. A eso le agrega entonces el mundo de la cultura. No sé si tú te has dado cuenta, Juan Luis, pero buena parte de los artistas visuales, digamos, cantantes, actores, se han sumado en estos días a la campaña de Gabriel Boric, mostrando un fuerte componente de cultura detrás de sí. Y uno de los hitos más importantes, ¿no es cierto?, la incorporación de la expresidenta del Colegio Médico, una mujer médica con un rol muy importante durante la pandemia, Isquia Siches, que asume no como experta en el tema de salud ni como vocera, sino que como jefa de la campaña, ¿no? Lo que marca una diferencia con lo que pasó con la candidatura de José Antonio Kast. Entonces, y en tercer lugar comenzó a desplegarse rápidamente en el terreno, ¿no?, mostrando, como decía, señales de gradualidad para tranquilizar a algunos electores más moderados. Y eso hizo entonces que, producto de todo ese movimiento en estos últimos 8 días, todas las encuestas que han aparecido esta semana, del día lunes hasta hoy, ¿no es cierto?, todas las encuestas, invariablemente cualquiera que tú tomes, ¿no?, CADEM, Criteria Research, Tú Influyes, Black and White, ¿no es cierto?, todas invariablemente han mostrado que Gabriel Boric está llevando la delantera en la competencia de cara a la segunda vuelta. Por lo tanto, la foto, ¿no?, esos estudios, esos sondeos lo que muestran es un clima de opinión. Esa foto muestra que Gabriel Boric ha logrado mostrar mayor energía, mayor fuerza, y por eso que aparece en los primeros lugares en las encuestas. En el otro lado, la candidatura de José Antonio Kast partió, pues yo creo, con un resultado sorpresivo que ni siquiera ellos se lo esperaban, ¿no?, llegar en primer lugar. Se demoró un poco en desplegarse, ¿no? De hecho, tanto se demoró que tuvo que recurrir, ¿no es cierto?, para generar un hecho político, a realizar un viaje por 48 horas fuera del país, ir a Estados Unidos, entrevistarse con un senador del Partido Republicano, no el senador más importante del Partido Republicano, entrevistarse con algunos empresarios, entre ellos una gerente de una transnacional como es PepsiCo, o darle una entrevista
a un canal como es CNN en español, al periodista Oppenheimer, ¿no? Que marcaron, digamos, un viaje sobre el cual todavía nos seguimos preguntando a qué realmente fue a Estados Unidos José Antonio Kast, ¿no? Yo creo que, sinceramente, lo que intentó hacer es un hecho político, ¿no? Generar una conversación política. Todos nos preguntábamos qué fue a hacer a Estados Unidos, los medios de comunicación, los analistas, y eso entonces genera un clima, ¿no? Y las encuestas captan ese clima, ¿no? Lo recogen, y por eso que los candidatos intentan hacer eso, ¿no? Incorpora después a la doctora Paula Daza, ¿no? La incorporó mal al principio porque ella pidió permiso sin goce de sueldo por 3 semanas, se vio poco convincente eso y no se vio muy presentable esa salida para ir a hacer campaña, porque de alguna manera los funcionarios de gobierno estaban entrando en una suerte de intervencionismo bien desatado, ¿no? Con las declaraciones del ministro de Educación, con las declaraciones del vocero de gobierno, y por lo tanto, el domingo pasado la ex subsecretaria de Salud renunció a su cargo para incorporarse a la campaña, pero se incorpora como vocera, ¿no? Y como coordinadora del área de salud. No es la jefa de campaña, como sí lo está haciendo Ike Asiche. Entonces, Kast llega más tarde, regresó del país el día de ayer, y hubo un acto con mujeres donde pidió perdón. Entre paréntesis, es un punto débil de Kast, sigue siendo un punto débil el tema de las mujeres, que están votando más o podrían ir a votar más que los hombres el domingo 19. Por lo tanto, ese es un flanco abierto, y por eso que en el acto que él hace ayer pide perdón a las mujeres, porque te acuerdas que había señalado que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer, y por lo tanto, de alguna manera intenta minimizar ese efecto que estaba siendo negativo, al que se sumó una serie de críticas o de planteamientos que había hecho uno de los diputados electos del Partido Republicano, el diputado electo Johannes Kaiser, ¿no? Que había emitido en programas de Facebook o de otras plataformas duro epítetos sobre la conveniencia de mantener el derecho de las mujeres para votar, ¿no? Entre otras de las tantas barbaridades que dijo, que le costó también que lo terminaron sacando de la campaña, ¿no es cierto?, y pidiéndole que renunciara por lo menos por ahora al Partido Republicano. Bueno, ese es el escenario. Sí, Boric con más energía, eso lo muestra en la encuesta. Kast un poco más retrasado, que está intentando ganar tiempo, ¿no es cierto?, para poder recuperar esos días perdidos, tanto los 48 horas que estuvo en Estados Unidos como los días previos, que han sido un poco de desconcierto, de falta de claridad, diría yo, de cómo enfrentar esta segunda vuelta. Tú has hecho un buen recuento de lo que hasta aquí, cómo se están moviendo las candidaturas en esta segunda vuelta. Destacas todo lo que ha sido el traspaso, intento de cambio de programa de Kast respecto de mujeres, respecto de medio ambiente, de economía, y sobre todo, yo creo que su centro ha estado en lo que yo llamo manipulación de la ideología cristiana. Ellos han sumado ahí una fuerte dosis de presencia de cristianos en un personaje que quienes, los pocos cristianos que vamos quedando y que tratamos de ser fieles y consecuentes, la verdad es que sus actuaciones históricas nada tienen que ver con un cristiano de verdad. Por tanto, yo te señalo, todo lo que tú has dicho es así, perfecto, pero mis dudas respecto de que efectivamente, si llega a la presidencia, vaya a tomar estos temas, pero poco ha dicho respecto de los 9 temas que Sichel le puso como condición en un minuto para apoyar su candidatura. No los ha desarrollado, y en eso están las libertades públicas. El decreto Claro. que él plantea al comienzo de poder detener personas en lugares no reconocidos legalmente por un tiempo indeterminado. Su decisión de crear una relación con países en América Latina para perseguir a los, comillas, extremistas de izquierda. De eso nada ha señalado
de modo claro. Ahora, yo echo de menos las expresiones de Evópoli, del ex candidato a presidente de Renovación Nacional, Desbordes, que fueron tan críticos con la candidatura de Kast y que después se entregaron sin ningún cuestionamiento y sin ninguna condición. Me parece malo incluso para, sea cual sea los resultados de la elección, me parece malo para la política nacional. ¿Qué va a decir la derecha para adelante cuando de una u otra forma va a tener como jefe político a Kast y a su partido? ¿Cómo se recompone la llamada derecha democrática, la derecha liberal? ¿Cómo se recompone? ¿Cómo logra retomar los hilos en la política nacional para adelante? Esa es una preocupación que me gustaría. Y por el lado de Boric, yo creo que además de la presencia de Siches, de Isquia Siches, yo creo que Yanna Proboste, cuando decide antes de la Junta su apoyo a Boric, lo hace de un modo elegante, fuerte, firme, claro, y da una lección política de decisión. Y yo creo que lo que le está faltando a Boric hoy día es poner a Yanna en un lugar privilegiado en su campaña en estos últimos días. Sí, son dos cuestiones que tú planteas que son bien interesantes. Una, ambas tienen que ver con cómo va a ser la reconfiguración de las fuerzas políticas después del 19 de diciembre, no después de la segunda vuelta. Como tú muy bien dices, en la derecha hay un cambio bien profundo, ¿no? Porque pareciera ser que se comienza a instalar con fuerza una derecha radical, ¿no? Representada en la candidatura de José Antonio Kast, un candidato que sabemos que es conservador, ¿no? Y las derechas radicales son movimientos políticos que existen en Europa, básicamente, ¿no? Que de alguna manera, si bien es cierto, adscriben a los sistemas democráticos, tienen una interpretación distinta de la democracia liberal que tenemos la mayor parte de las personas, ¿no? Ellos apuestan por el tema de la identidad, ¿no? Y esa identidad marca diferencia en temas valóricos, políticos, culturales, ¿no? Y por lo tanto, esa derecha radical que puede ser que no sea una situación transitoria, sino que llegó para quedarse en Chile, contrasta con estos otros, como tú decías, proyectos de derecha que de alguna manera sucumben, que de alguna manera, ¿no es cierto?, son o expresan una claudicación de sus ideas. Me refiero fundamentalmente, tú lo adelantabas, a esta derecha liberal representada hoy día una parte en Evópoli, pero también otra parte que que hay en Renovación Nacional, ¿no? Esto viene desde comienzos de los 90, cuando con el propio Andrea Lamán, hoy día canciller del gobierno de Sebastián Piñera, había intentado una renovación de ese sector que prontamente fue aplacado por los llamados poderes fácticos de la derecha, ¿no? Años después, el primer gobierno de Sebastián Piñera es que intenta hacer lo propio con su ministro del Interior y buscan o instalan esta idea de la nueva derecha, ¿no? Como concepto, ¿no? Tampoco resultó, los partidos políticos, la UDI y la Renovación Nacional no dieron espacio a eso, el gobierno perdió las elecciones y por lo tanto esa idea quedó en el camino. Y ya en la segunda administración Bachelet, ¿no? Lavín, el alcalde de Las Condes, junto con el senador Manuel José Sandón, ¿no? Y Mario Desbordes, el entonces presidente de Renovación Nacional, comienzan a hablar de una suerte de derecha social, ¿no? Que tiene además intelectuales, que tiene académicos, que le colocaban algunos sustentos teóricos a esta idea de una derecha social, una derecha liberal, la liberal representada políticamente en Evópoli, pero que evidentemente, ¿no? Producto de los alineamientos que se dan en los días que pasaron, terminan claudicando, como decíamos, ¿no es cierto?, sin condiciones alguna, ¿no es cierto?, a la candidatura o apoyando la candidatura de José Antonio Kast. Fíjate que en otros países donde este fenómeno se ha dado,
Francia, por ejemplo, ¿no? Que es el caso más claro, por muchos años el Frente Nacional, que es un partido de derecha radical que formó Jean-Marie Le Pen y después ha continuado su hija Marie Le Pen, ¿no? Nunca han podido llegar al poder porque no solo la izquierda, sino que el resto de la derecha francesa, los otros partidos de derecha, han impuesto una especie de cerco sanitario que ha evitado que esta derecha radical sea gobierno. Han estado muy cerca, pero los partidos los de izquierda sin duda, resulta evidente, pero los partidos de centro y de derecha en Francia siempre han evitado, ¿no es cierto?, que el Frente Nacional, como digo, esta derecha radical, logre hacerse el poder en Francia. Eso no pasó en Chile, porque como muy bien tú decías, hay una renuncia a esas ideas y a uno le sorprende que fuera Sebastián Sichel, ¿no?, quien a través de estos compromisos que planteó a la candidatura José Antonio Caz, estos 9 compromisos, una especie de estatuto de garantías democráticas, vamos a decir, ¿no es cierto?, parecido a la imposición que le hicieron al presidente Salvador Allende el año 1970 para votar por él en el Congreso, ¿te acuerdas, no? Bueno, ahora también se intentó reproducir eso, no se llama así, pero quiero decir que hay una idea de eso que en el fondo viene a cuestionar las credenciales democráticas de la candidatura de José Antonio Caz, ¿no? Es bien serio porque en el primero de los compromisos que respete los acuerdos internacionales y la institucionalidad democrática. Eso partir diciendo que aquí hay dudas respecto de que eso sea posible. Sin embargo, Sichel también claudica y no pasan pocas horas, ¿no?, en donde finalmente el día de ayer termina sin que Caz, efectivamente, como tú dices, haya incorporado, haya hecho un punto respecto de estos compromisos, termina, ¿no es cierto?, probablemente por las presiones de los partidos políticos entregándole su apoyo a José Antonio Caz. Por lo tanto, ese fenómeno es bien interesante de lo que pasa en la derecha después de la noche del 19 de diciembre. Y en la izquierda, en la centroizquierda, también vamos a ver esa recomposición. Todos los partidos le plantearon también su apoyo a Gabriel Boric sin condiciones. Vamos a ver qué es lo que resulta de eso, si es que Boric llega a ganar, cómo se van a recomponer las fuerzas, si el Partido Socialista u otra colectividad va a entrar a un futuro gobierno de Gabriel Boric, si va a haber un pacto de gobernabilidad, cómo queda la situación del Partido Comunista, que hoy día tiene una amplia mayoría parlamentaria dentro del Frente Amplio, ¿no? En el pacto Apruebo Dignidad, el Partido Comunista tiene 12 diputados, ¿no es cierto? Es una fuerza mayor que Revolución Democrática, por separado, o que Convergencia Social, el partido de Boric, o que Comunes, que eran las colectividades más fuertes. El PC con 12 diputados y 2 senadores, ¿no? Puede jugar un rol importante también en un eventual gobierno. Entonces, la recomposición de las fuerzas, como tú me señalabas, es un fenómeno interesante que vamos a observar después del día 19. Va a ser uno de los efectos, el cambio en el sistema de partidos, como los conocimos hasta ahora. Eso va a cambiar completamente porque lo hemos dicho en otras oportunidades aquí mismo contigo, ¿no? El ciclo político que empezó a morir con el estallido social, ¿no?, está terminando, está ya efectivamente desapareciendo y está dando lugar a un nuevo ciclo político que va a tener una reconfiguración de las fuerzas políticas, que no lo vemos todavía, pero va a ser un efecto importante el que vamos a ver después de la noche del 19 de diciembre. Tengo la impresión de que el elemento central, así como lo fue en elecciones pasadas el Chilezuela, en esta ocasión ha sido el anticomunismo y el PC desde el punto de vista de la derecha para atacar a sus contrincantes por el lado izquierdo. Y la verdad, yo me permito dedicarle un razonamiento digno de ser tomado en cuenta. Yo tengo muchas diferencias con el Partido Comunista y la verdad es que no comparto ninguna de sus visiones de política internacional, su política respecto de Nicaragua, de Venezuela. Estoy lejos de eso. Creo que en este minuto en el mundo ya no es posible dictadura, no son buenas dictaduras de ningún tipo. El respeto a los derechos humanos y a las libertades personales es clave
en cualquier democracia. Pero para ser sinceros, claros, intentar poner en el lugar histórico de verdad, el PC ha sido profundamente democrático en el interior del país y ha jugado un rol bastante limpio, incluso en toda la decadencia de las instituciones políticas y sociales. El PC ha estado bastante limpio. Y quiero señalar también que en este periodo de campaña, dos diputadas, Carol Cariola y la otra chica que no recuerdo, han tenido un rol bastante interesante, moligerando las críticas que pudieran haber del PCE a cualquier política que el candidato Boric señale. Más bien yo encuentro que ellas han ido moligerando un poco cualquier crítica del Partido Comunista. Incluso yo creo que ellos son hasta capaces de sacrificar su rol por apoyar lo que hoy día se está conformando, una especie de frente amplio de unidad democrática, un frente amplio antifascista en la candidatura de Boric. Pero creo que nos falta un tema importante que da cuenta de lo que yo he venido señalando siempre y he puesto el acento en el reblandecimiento intelectual de la sociedad chilena y el reblandecimiento como impacto en las políticas y en la sociedad. Y que tiene que ver con, y que creo que uno de los elementos fundamentales tiene que ver con el deterioro de las fuerzas políticas democráticas que ayudaron a este deterioro. ¿Cómo es posible, Marco, que hoy día ambos candidatos estén poco menos que mendigando el apoyo de Parisi? Un candidato que, discúlpame tú, en muchos países del mundo no podría haber sido candidato con las situaciones pendientes que tiene. Un candidato que manipula y sostiene una gran cantidad de adherentes, comillas, adoctrinados en contra de la política, en contra del sistema, en contra de todo. ¿Cómo es posible que un candidato de esa envergadura, de esa estirpe, esté hoy día poco menos que siendo el que va a decidir esta elección? Eso me parece una muestra de deterioro democrático tremendamente importante en el país, y que incluso va a tener representación parlamentaria. Yo no logro entender cómo la ciudadanía ha caído en este deterioro. Sí, es un tercer elemento que es bien importante dentro del análisis, ¿no? Y que habla de una cuestión más general que hemos comentado antes, sobre que esta elección ha estado fuertemente centrada en las emociones y no tanto en las razones que normalmente dan lugar a programas, a proyectos políticos. No se ha tratado de discusiones sobre políticas públicas, se ha tratado de discusión sobre pujas emocionales, sobre cuestiones de este tipo. Y en ese contexto de sentimentalización de la política no se hace ya con la razón, sino que se hace con los sentimientos y con la pasión. El miedo, ¿no es cierto?, es una pasión, es una emoción muy poderosa que moviliza, ¿no? Y en ese contexto, entonces, hay que entender esta situación del ex candidato presidencial Franco Parisi. Francamente, yo creo que aquí hay una equivocación muy, muy seria. Yo coincido contigo en darle este rol del gran elector al señor Parisi, que sigue estando en Estados Unidos, en Alabama, ¿no es cierto?, y haciendo política desde allá. Creo yo que hay un error porque, como muestra un libro bien interesante que se llama Cómo mueren las democracias, de hace un par de años atrás, de Levinsky, él plantea... Que lo hemos recomendado en la Ventana Ciudadana gracias a tu sugerencia.
exacto. En ese libro él plantea que en realidad las democracias hoy día comienzan a morir en las urnas, están muriendo en las urnas, o a partir de las urnas, del proceso democrático. Ya no son golpes de Estado como lo fueron sangrientos en los 70, en los 80, ¿no es cierto? Sino que son personas que desde la institucionalidad democrática llegan al poder, se convierten en mandatarios, como pasó, ¿no es cierto?, con Chávez en Venezuela, o con Bolsonaro, o con Trump, ¿no es cierto? Y entonces tú le abres las compuertas, y ahí la responsabilidad de los partidos y de las élites del poder, que le abren las puertas, ¿no es cierto?, a estos liderazgos que una vez estando en el poder comienzan, ¿no es cierto?, a desmantelarlo, ¿no? Y por eso que decimos que la democracia hoy día no está sufriendo una muerte súbita, sino que está sufriendo muerte lenta. Y ocupamos esta figura de las termitas que se comienzan a corroer, ¿no es cierto?, los cimientos de una casa hasta que la casa se derrumba. Así mueren las democracias hoy día. Y lo que pasa con Franco Parisi es expresión de eso, ¿no? Los candidatos presidenciales, Boric y José Antonio Kast y sus equipos, lo están convirtiendo en el gran elector. Se da el gusto, ¿no es cierto?, de organizar él. Este es prácticamente el tercer debate que va a haber. Va a haber un debate de la televisión, Anatel, un debate de la Archi, van a haber solo 2 debates, y él, ¿no es cierto?, dijo que los convocaba a estos 2 candidatos por separado, para aumentar el rating, ¿no es cierto?, de su programa, por separado, porque allí entonces él los va a confrontar. Fíjate, esa encerrona que le va a hacer, ¿no es cierto?, evidentemente a los 2 candidatos. Probablemente a uno le cargue más los dados que a otro. Ahí vamos a ver cómo se comporta. Él ha dicho que es neutral, pero evidentemente no lo es en estas materias. Y ahí hay que tener cuidado porque Franco Parisi ha dicho claramente que él representa a los ninguneados, así lo decía anoche en un programa de televisión, representa a los ninguneados que están contra el sistema. Es decir, una parte de los electores de Franco Parisi son antisistema, no creen en el sistema político, institucional, no creen en la derecha ni en la izquierda, ¿no? Por eso que es muy difícil también para Parisi, como para cualquier otro candidato que no pasó a la segunda vuelta, traspasar sus votos a otro candidato, ¿no? Lo que tendría que haber hecho Kast y Boric es haber ido por los votantes de Parisi, pero no por Parisi. Y ese es el error. Una cosa es que yo trato de identificar cuáles son los problemas que se levantaron, especialmente en Concepción, en Antofagasta, donde Parisi saca una buena votación, cuáles son las demandas que hay allí, levantarlas, recogerlas y diseñar propuestas, ofrecer, ¿no es cierto?, soluciones a esas demandas para tratar de captar el voto de esos electores, pero no lo que están haciendo Boric y José Antonio Kast, que es ir a buscar, ¿no es cierto?, una relación, no sé de qué tipo, ¿no es cierto?, con Franco Parisi, cuando sabemos que el endoso de los votos no existe. No se pueden endosar los votos, ¿no? El voto es de cada persona, y lo que tendrían que haber hecho, insisto, Kast y Boric, es haberse ganado a esas personas, a esos electores de Parisi, ¿no? Muchos que probablemente nos están viendo en Concepción y en el Gran Concepción, ¿no?, y en el resto del país, especialmente en el norte, haberlos conquistado con propuestas, con una oferta de solución, pero no lo que está ocurriendo hoy día. Yo tengo la peor sospecha, ¿no?, de que nada bueno va a resultar de esto, ¿no? Y especialmente porque estamos convirtiendo a una persona que ya anunció que va a ser candidato en 2025, ¿no? Que no puso un pie en el país ni un día, ni para inscribirse como candidato, ni para hacer campaña presidencial, ni para venir a votar el día de la elección. Entonces, hay que ser un poco serios también. Yo creo que aquí hay que dar no se puede ver en medias tintas, ¿no? Porque insisto, a eso lleva, ¿no es cierto?, el que un sistema democrático comienza a derrumbarse lentamente. Lo que plantean los electores de París me parece legítimo, ¿no? Esto de que la gente que tiene que esperar en las filas, de que no es atendida como se merece,
porque no hay un buen trato, porque cuando va a hacer un trámite al banco lo hacen esperar. Todo eso me parece a mí razonable y hay que ofrecer soluciones para resolverlo. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo, ¿no es cierto?, es lo que está haciendo una persona, ¿no?, un actor político como Franco Parisi, que está utilizando, ¿no es cierto?, ese eventual apoyo que recibió en las urnas como una moneda de cambio. No sabemos qué está negociando. Él le ha pedido a sus adeptos, ¿no?, una verdadera feligresía. Recuerda tú, Juan Luis, que el año 2013 Franco Parisi sacó 600.000 votos, sacó el 10% de los votos en esa elección presidencial. Hoy día, hace unas semanas atrás, sacó el 12% de los votos, algo así como 900.000 personas que votaron por él. Y por lo tanto, ¿no?, hay ahí un grupo duro que lo va a seguir en las buenas y en las malas. ¿Y por qué digo en las malas? Porque eres una persona que tiene abiertas aristas judiciales, ¿no? No, esto no lo estoy diciendo yo ni tú, sino que la justicia ha dictaminado que él tiene deudas por pago de pensiones de sus hijos en Chile, ¿no?, que ascienden a un número bastante abultado de millones de pesos, y por eso que él tiene una orden de arraigo. Pero aún así, esta feligresía, esta gente que lo apoya, lo sigue. Uno podría haber dicho, oye, pero esto no puede ser, las pensiones de alimento, ¿cómo es posible? A la gente le resbala. Entonces, hay un grupo duro que evidentemente lo sigue, probablemente buena parte de los que se inscribieron en el Partido de la Gente. El Partido de la Gente hoy día tiene 45.000 militantes, uno de los partidos más grandes de Chile, después del Partido Comunista, o anda por ahí, ¿no?, de los partidos más grandes, pero esas son firmas, no necesariamente son fichas, no necesariamente son personas que adhieran a un proyecto político. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la élite del poder y los partidos políticos están contribuyendo, ¿no es cierto?, a horadar las bases de nuestra democracia, que, como tú dices, puede ser imperfecta, puede ser de baja densidad, como queramos llamarla, pero es la democracia que tenemos y hay que perfeccionarla, ¿no es cierto?, hacer lo posible, como está ocurriendo hoy día, para seguir erosionando las bases de nuestro sistema democrático. Marco, yo quiero terminar por mi parte, pero quiero dejarte el cierre a ti con la siguiente idea. Qué pena que por la derecha la sociedad política esté marcada por el extremo, no solo en esta elección, sino que a continuación de decidida esta elección. Y que por otro lado esté, comillas, manipulada por un personaje como Parisi, que va a seguir con sus parlamentarios y con esta cantidad de militantes que tiene presionando en la vida política nacional. Y qué pena, te quiero decir, la ausencia de los intelectuales, de los medios de comunicación, de figuras preponderantes, de tus propios colegas, de los analistas, de los científicos políticos, que no pongan este tema como tema central. Si esto es muy grave, si sigue radicalizándose, si siguen teniendo un rol preponderante en el próximo periodo democrático, partidos como el de Kast y partidos como el de Parisi, esta sociedad va a caer en lo que nos dice este libro que tú tanto has recomendado y que nosotros nos hemos hecho eco: así muere la democracia. Entonces, ¿dónde está el rol de los cientistas políticos como cuerpo? ¿Dónde está el rol de los intelectuales, de los sociólogos, de los filósofos? Si aquí está en juego no, el camino de nuestra sociedad para democratizarse de verdad, el rol más significativo de los medios de comunicación. Si hasta aquí todo juega a favor de Parisi. Los medios de comunicación lo mantienen en sus páginas, en la televisión, y no hay un análisis profundo de lo que eso significa. Marco, dejo ese tema, si lo quieres tocar, y dejo en ti un llamado final a nuestros ciudadanos y ciudadanas a lo largo de todo el país
y a los observadores en Chile, en América Latina y en el mundo para que se expresen a través de nuestra página. O yo solo quiero insistir, amigos y amigas, conversen con su familia, conversen con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Esta es una decisión que está en juego lo básico de nuestra democracia, la defensa de nuestra democracia. Elijan bien, voten bien, piensen, razonen colectivamente. Sí, yo creo que es el llamado más importante que tú hacías. Efectivamente, no se ha alzado la voz, ¿no? Como corresponde, creo yo, transversalmente en nuestra sociedad para alertar sobre un peligro que lo estamos viendo ahí. Lo hemos visto en otras partes del mundo, ¿no? Hoy día nos sorprendemos, bueno, cómo Trump llegó a ser presidente, cómo Bolsonaro llegó a ser presidente, cómo Putin es presidente, como Erdogan en Turquía es presidente, como Chávez del otro sector, ¿no es cierto?, han llegado al poder a través de las urnas, o lo que está pasando aquí cerca en Perú con Castillo. Es decir, en definitiva, ¿no? La muerte de las democracias hoy día está empezando, como se dice, en el proceso que establece, ¿no es cierto?, la elección democrática, porque estamos permitiendo que personas, ¿no es cierto?, que liderazgos, que actores, ¿no?, se validen democráticamente, ¿no?, y accedan al poder por esta vía y por ese solo hecho, ¿no es cierto?, las sociedades se hacen de líderes que evidentemente una vez han conquistado el poder, comienzan a hacer lo posible, ¿no es cierto?, por desmantelarlo. Ese es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Nos estamos equivocando tanto con Katz, como tú dices, como con Parisi, porque estamos abriendo la compuerta, ¿no es cierto?, para legitimarlos políticamente. Entonces, ahí yo creo que hay una señal de alarma. En segundo lugar, lo que tú dices es clave, es decir, la única manera de evitar esto es concurriendo a votar, ¿no? Nosotros todos tenemos, cada uno de nosotros, el único día del año en que todos valemos exactamente lo mismo es el día de las elecciones, ¿no? Tú, Juan Luis, vales lo mismo que yo valgo lo mismo que Rodolfo, que está aquí en los controles, que la gente que nos está viendo, todos valemos exactamente lo mismo, un voto, ¿no? No como Y dijo la eso, doctora Cordero, que su voto vale más que el de su nana. claro, según ella, hay unos más iguales que otros. Entonces, eso evidentemente es una distorsión. Bueno, y ahí tienes todo un ejemplo, ¿no? También cómo llegan personajes como estos al Parlamento. Pero bueno, de eso ya sabemos bastante. Entonces, la gente tiene que participar de este proceso. Es decir, ojalá esos 8 millones de personas, chilenas, chilenos, que se quedaron en su casa el día 21 de noviembre, ¿no? Ese 53%, que es un porcentaje, pero que el número dice 8 millones de personas no fueron a votar, ¿no? Que ojalá parte de esos 8 millones de personas pueda concurrir a votar y dar una señal que a lo mejor los intelectuales, los académicos, los analistas no hemos puesto suficientemente sobre la mesa, y que sean los ciudadanos que digan, ¿no es cierto?, con su voto y pongan las cosas en su lugar. Eso es lo que yo esperaría efectivamente de este proceso. Quedan apenas 3 domingos para la elección, ¿no? Muy pocos días, y a estar, yo diría, como tú señalabas, a informarse, a informar, a compartir información, a alertar sobre estos peligros, ¿no? Que no nos van a conducir a nada bueno, ¿no? Y podríamos estar entrando en un túnel que no vamos a ver si vamos a salir pronto de ese túnel. Y por eso le digo yo que hay que ser muy cauteloso. Espacios como este, la ventana ciudadana, ¿no?, con lo que tú estás haciendo, de permitir reflexionar, pensar, porque esto que estamos conversando hoy día se puede ver mañana, pasado, en cualquier momento, ¿no? No es necesario estar conectado de manera sincrónica, sino que se puede ver en forma asincrónica en distintos momentos. Creo que puede ser una ayuda, esperamos, para por lo menos despertar la inquietud, para por lo menos despertar la duda, ¿no?, que nos haga tomar mejores decisiones en prontos días más, cuando tenemos que tomar la principal decisión respecto de quién va a dirigir
los destinos del país. Muchas gracias, Juan Luis, por este espacio. Marco Moreno con nosotros en este espacio Diálogo Ciudadano para comenzar a comentar respecto de lo que ya se nos viene encima, la determinante elección presidencial en Chile. Amigos y amigas de Chile, América Latina y el mundo, le damos gracias por acompañarnos y los invitamos a comentar este diálogo ciudadano, los invitamos a que sigan conversando entre sus familias, con sus amigos. Quiero reiterar, esta es una decisión colectiva de la sociedad chilena que no puede permitir que la democracia se siga deteriorando. Gracias le doy a través de esta cámara a quien está detrás de las cámaras, vale la redundancia, Rodolfo Kohler, por su trabajo técnico siempre eficiente e impecable. Gracias a todos ustedes y Marco, quedas comprometido porque a lo mejor antes que termine esta elección y con alguna otra invitada podremos dar los últimos análisis y antes de la elección y posterior a la elección tendremos mucho que conversar. Gracias a todos. Juan Luis Castillo en este diálogo ciudadano para ustedes, amigos y amigas de la Ventana Ciudadana. Gracias.